Vivencias, ven y cuéntanos tu historia. Es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quiere la gente como tú. Nosotros nacimos en el sector de la playa. Ahí nacimos varios de mis hermanos. Y a la edad de, creo que yo tenía como 7 añitos cuando nos llevaron a vivir al sector de San Vicente. Allá nos criamos. Nos tocó sin pavimentar, el polvero. Tiré agua, manguerita, para poder calmar un poquito la bulla, el ruido, las cantinas, todo era... Pero éramos muy felices, jugábamos mucho, jugábamos botatarro con los hijos de don Ricardo Zapata, con una gallada de gente calidosita. No se veían ciertas cosas sociales que se vieron mucho tiempo después. Se vivía una vida sana. Recuerdo a mi mamá sentada en el andén con las vecinas, charlando hasta tarde de la noche y nosotros jugando alrededor de ellos. Yo pienso que la época de nosotros, siempre he pensado, éramos mucho más felices que los niños de ahora, mucho. No éramos esclavos de la tecnología, de los celulares, de los juegos en computador. Era más divertido salir a la calle y jugar chucha paralizada y mamacita. Recuerdo que existían unas cajas de arroz Marfil. Entonces nosotros pedíamos esas cajas de arroz y las abríamos, y esa era la nevera. Entonces ya teníamos nevera, jugábamos mamacita todo el tiempo, ponchado, que repollito, chucha, de todos los estilos. Una infancia muy feliz, mucho, la recuerdo con mucha felicidad. Jugábamos el repollito, era mortal, porque nos pegábamos de unos postes. Entonces, el que le tocaba de primero depelaba todo, porque no se podía dejar zafar, porque todos se pegaban de atrás de él y había uno que bregaba a tumbarlo hasta que todos cayéramos al piso. Entonces era la risa cuando todo el mundo caía al piso. El ponchado eran un montón de piedritas y había que darle con una piedra con una pelota y tumbarlos. Entonces todos corríamos, el que agarraba la pelota tenía que salir a perseguirnos y a darnos con ella para irnos pues como eliminando, y ese ganaba. Y el desquite ganábamos era cuando lográbamos que sin darnos con la pelota lográramos montar otra vez las piedritas. Era delicioso. Y las llantas de las bicicletas nos servían a nosotros, cogíamos con un palo y bajábamos por todo ese San Vicente pegándole a una llanta. Una vez casi una bicicleta me lleva, quedé colgada encima de una bicicleta porque iba detrás de la llanta, primero la llanta que la vida. Y otro de los juegos ricos, con estas palmas que caen de las palmas de la calle Tercera, éramos pendientes que cayeran y les echábamos manos y nos íbamos así por esa montaña del cementerio, que en este momento he visto que la han tumbado, y allá nos rodamos toda la tarde. Y otra de las felicidades es que acoger mortiños por el cementerio. Mucho tiempo después me di cuenta que era la comida de las serpientes. Ellas fueron muy queridas con nosotros, nunca nos salieron, respetamos, muy compartidas, pero nos llegaban las 8 de la noche y nosotros llenos de mortiños aquí, eso era morado y eso manchaba la ropa. Después venía la pela, pero los mortiños eran dulcecitos. Disfrutábamos. Y había competencia, el que más cogiera de eso. Entonces después llegamos a la casa con la camiseta llena de eso. Nos sentamos en el andén a contarlos y eran cientos. Y después entramos y nos daban la pela porque ¿dónde estábamos? Perdidos toda la tarde, y era en una inocencia hermosa, jugando por todas las mangas del cementerio. Esos muertos donde hablaran contaban que nos divertíamos mucho y les hacíamos compañía.
Te tengo una anécdota, Carlos. Yo dejé de estudiar 3 años de mi vida, esto no lo puede saber mi hijo, por jugar golosa. Cuando salí de quinto de primaria no quise volver a estudiar y no quise, y entonces ya las amigas le decían a mi mamá, no, es que para qué la va a obligar si va a entrar y no va a hacer nada. Pero mi mamá no sabía que la segunda intención mía era el sueño de jugar golosa. Y me pasaba los días jugando golosa por San Vicente. Las señoras, yo creo que me odiaban ya, porque les rayaba todos los andenes. Y donde había construcciones, me iba a buscar las baldosas, que fueran exacticas para el pie. Y ya, cuando me volví magíster en golosa, se me acabó el encanto. Porque la aprendí tanto que cuando uno jugaba pisé, yo ya no pisaba nada, ya la conocía perfectamente. Cuando la tiraba, para que nunca rayaba, ya conocía el espacio donde debía caer la piedrita. Ahí se me acabó como ya el encanto y decidí retomar entonces mi vida. Comencé a estudiar. Entré a estudiar en el año 83 en el IDE en San José del Citará y estudié hasta 3 años, lo que se llamaba tercero bachillerato. Ya terminando tercero, pues quedé en embarazo de mi hija y me tocó nuevamente dejar mis estudios para irme a Medellín a vivir y a tener ahí a mi hija. Por la noche esperábamos que llegaran los muchachos de las casas y nos sentábamos en un murito que hay subiendo y estaba ahí, en esa época había un caño, ahí en San Vicente había un caño, que inclusive ese caño explotó y nos inundó las casas de barro y de todo. Hoy en día pues ya hay edificación ahí y nosotros ahí en ese muro, ahí nos juntábamos todas las noches a charlar y hablar bobadas de jóvenes, a reírnos ahí. Nos fuimos creciendo pues en esas noches de luna bonitas, muy bien recordadas en San Vicente de Paúl, barrio de añoranza. Cada uno de pronto habla de lo suyo como lo mejor, o sea, pero en vista de que afortunadamente a mí me tocaron las 2 épocas, yo sí pienso que la de nosotros fue mucho más bonita, cuando no existía toda la tecnología que existe hoy. Nosotros botábamos toda la mala energía en la calle, entonces no teníamos como tiempo de nada más, de pensar en nada más que en el juego. Entonces nos daba hasta rabia que nos llamara la mamá a arreglar la cocina porque nos quitaba tiempo para jugar mamacita, lazo, todos los juegos callejeros que inclusive nos reunía, nos llenaba de amigos, de diversión, en una forma muy sana, muy bonita. Hoy en día vemos los muchachos pegados de un WhatsApp, de un Facebook, de un computador, de una tablet, todo el tiempo. Están entre ellos mismos y cada uno es pegado ahí de un artefacto y yo pienso que son más esclavos de ellos. Nosotros no fuimos esclavos de nadie. Y empezando que los muchachos son sedentarios y se han vuelto, no sé, más ausentes. Nosotros éramos muy socializados, mucho. Éramos muy felices. Los muchachos de hoy vas a una casa y mínimo hay dos televisores, un computador y el muchacho está generalmente en la pieza metido en el computador. Entonces es un mundo, yo pienso que más frío que el de nosotros, menos constructivo. Si se reúnen, inclusive a veces hablan cosas que uno dice, uy, yo esto no, la época no lo hubieran dicho. A mí me impresiona, muchas veces los muchachos pasan por acá y acaban inclusive de salir de estudiar y pasan hablando como unas palabras como muy fuertes y todo, y yo, menos mal vienen de educarse porque qué tal que no, es cierto. Y eso impresiona, y me impresiona mucho más que con las niñas.
con las niñas, me cuestiona mucho. A mí me tocó un año de nocturno. En el año, cuando yo regresé, retomé mis estudios en el 1990, estaba recién fundado el nocturno. Entonces, bueno, yo ya era como más grandecita y ya tenía una niña. Todavía estamos hablando de una época de los 90, de pronto. Éramos entonces un grupo de personas adultas que estábamos intentando rehacer pues como una parte de nuestras vidas que se había quedado un poquito estancada, y logramos hacer el 9º bachillerato. Pero como apenas había iniciado, no hubo forma de que se hiciera ese año el 10º, entonces me tocó pasarme para el día, y entonces fue una circunstancia que fue un poquito desfavorable, pienso yo, para mí, porque de alguna manera yo ya tenía un poquito pues como más de experiencia en otros campos de la vida que muchos de mis compañeros, inclusive yo tenía más edad y todo, entonces no hubo pues como ese amiguismo ya, de pronto con ellos. Así que yo me metí mucho en el cuento de la lectura. Entonces yo salía, digamos, a los descansos y me volví clienta de la biblioteca escolar del colegio y aprendí mucho, porque de hecho desde pequeña me ha gustado leer. A mí me gusta. Cuando yo recuerdo íbamos al mercado, nos empacaban los jabones y todo en papel periódico, y mi afán era llegar a la casa y destapar para ponerme a leer el periódico. Era una de mis aficiones, pues, y toda la vida me ha gustado el cuento de los crucigramas, de las sopas de letras, de ese tipo de cosas, como una afición, me gusta mucho. Entonces termino ya bachillerato en el año 1992, me graduó ya por fin de bachiller, bien graduadita, algo muy bien, digamos, del estudio, pero salgo con la mente en blanco. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Fue uno de los momentos difíciles. En ese momento yo no sabía qué camino iba a tomar. Y yo siempre he dicho, la vida a mí me ha puesto unos ángeles, han sido poquitos, pero muy bondadosos, muy sustanciosos mis ángeles. Y me puso personas alrededor que me ayudaron a guiar y a echar para adelante. En esa época yo en el colegio entré a grupos de teatro. Recuerdo lo manejaba una educadora, Laura Rosa Duque, quien después se convirtió en una gran amiga mía, y fue una época maravillosa. Me tocó compartir con un grupo de muchachos muy talentosos, una gran experiencia. Entonces cuando yo me gradué, tuve la oportunidad de entrar a trabajar en la Casa de la Cultura como monitora de teatro, y allá formamos semilleros, manejamos muchos grupos, inclusive tuve oportunidad de compartir con grupos de la tercera edad, en la cárcel, en veredas, tenía grupos infantiles, fue una experiencia muy rica. A los 2 años, al trabajar pues en la Casa de la Cultura, la biblioteca pública quedaba allá, y el joven que la manejaba salía a vacaciones, así que me mandaron a mí a la biblioteca a reemplazar para no cerrar la biblioteca, y yo sin saber absolutamente nada. Y recuerdo que fuera muy chistoso porque los muchachos llegaban y en esa época consultaban los libros, las bibliotecas se llenaban. Entonces entraban todos los muchachos, que yo necesito esta consulta, y no, yo no sé. Pero si usted no sabe qué es la que está aquí. No, es que los que tienen que saber son ustedes que se mantienen aquí. A mí me mandaron únicamente para que les abriera. Y ya, busquen. Entonces yo salía frustrada porque los niños, se dice que los niños dicen la verdad. Y los niños dicen que esta no sabe nada. Y yo llegaba a mi casa como frustrada. Y una vez llegué, y me dice mi mamá, la filósofa de mi mamá: mija, nada de lo que uno aprende en la vida sobra, póngase a aprender. Y yo, pero si apenas me voy a quedar 15 días, mija, en 15 días usted puede hacer. Y comencé. Le hice caso a la vieja y empecé a
ser didáctica pues en ese cuento y empecé a aprender y a meterme en el cuento. Y sí, cuando llegó el joven, ingresó nuevamente. Cuando a los pocos días que yo me voy, renunció para otro trabajo y me volvieron a mandar a mí para allá, como ya era la de experiencia. Volví a ingresar a la biblioteca a reemplazar, mientras llegaba el bibliotecario. Ya nombraron bibliotecario y yo ya tenía pues como más experiencia, ya me había empezado a meter en forma en el cuento. Y en esas salió una capacitación para bibliotecarios públicos en la ciudad de Medellín y tuve la suerte pues de que nos mandaron a los dos. Ahí entonces ya adquirí lo que sería el documento que necesitaba uno para ingresar y al poco tiempo de haber regresado de esa capacitación, el muchacho también renunció a la biblioteca para irse a estudiar a la ciudad de Medellín. Entonces me volvieron a mandar a reemplazar y ahí fue cuando hubo el concurso de carrera administrativa, me presenté, pasé y cambió entonces, digamos, la historia de mi vida. De eso hace ya 21 años. Estoy en el cuento de las bibliotecas y de la cultura. Yo como bibliotecaria pienso que el internet le hizo mucho daño a los muchachos, que en vez de culturizarlos, les dio otro, no sé, otro estilo de vida, otra manera de pensar, porque los muchachos ingresan a internet con decir busco la tarea la hacen en 5 o 10 minutos y el resto de tiempo chatean, ven videos, en fin. Los muchachos leen generalmente lo que obligan en los colegios a leer, más no que les atrae a leer. Aunque acá, por ejemplo, tengo la experiencia, y en la biblioteca pública también la tuve, de que digamos son pocos los estudiantes que leen, pero los que lo hacen están metidos en el cuento, ¿cierto? Entonces, yo tengo acá inclusive muchachos pocos, pero que leen y les gusta. Entonces ellos vienen, hablamos de los libros, les recomiendo, prestan, sí. El resto no sé, pues me imagino que prestan en otras bibliotecas o compran sus libros, pero la diferencia sí es enorme y es muy preocupante, porque los muchachos no se dan cuenta del daño que se hacen, porque cuando ellos logran ingresar a una universidad es otro cuento, y allá sí que tienen que leer, y si no llevan digamos esta costumbre, se les complica como un poquito el cuento allá. Un día normal, levantada a 6 de la mañana, a organizar pues como algo en mi casa, adelantar como el almuerzo, en fin, estar acá entonces ya 8 de la mañana, el día normal. Cuando tengo como ciclo de cuento, entonces vienen los grupos de preescolar a tercero, estamos en el cuento con los niños, la lectura en voz alta, narración pues del cuento. A ellos les gusta que uno les cuente, les gusta, y a partir de eso es otra de las partes importantes de este trabajo y que me apasiona muchísimo, y es que a partir del cuento de los niños se interesan mucho y están leyendo mucho. Los niños de la institución están leyendo mucho, los niños de tercero en su gran mayoría están leyéndose en la biblioteca infantil de esta institución. Eso me tiene muy contenta, y todo eso nace mucho a partir de que ellos vengan acá y les contemos los cuentos, les leamos, tengan el contacto con los libros. Entonces, y sí, ya normal, acá pues como el día, ya en la noche salir, de pronto un café en el parque con alguien para tener una buena conversación, desestresarse un poco, regresar a casa, adelantar lo que se pueda para el día siguiente y tratar de haber vivido bien el día para dormir bien la noche.
Soy una persona que generalmente soy caracterizada por tener buen genio y disfrutar en la vida. Sobre todo me gusta mucho de partir con la gente de buen humor. Eso es una de mis aficiones. A mí la gente como amargosa no la trato pues como así, qué pereza. Si este cuento es como tan cortico, vivirlo como todo el tiempo es muy maluco. A mí no me importa, en cualquier momento yo estoy en el parque, en un sitio, y me contaron un chiste o y yo solté la carcajada. Y soy característica en este pueblo por eso. Y yo me río, me gusta la gente alegre, que le saque. Es una de las cosas que, los chistes, los tiros buenos, los que llamamos inteligentes, los que a veces uno se demora un ratico como para caer, pero buenos. Me gusta la gente positiva. Ya me saca la risa mis nietas, especialmente la mayorcita, es muy encantadora. ¿Qué más? Suso el Paspi, me encanta. Eso es un loco que está marcando historia en este país. Me encantan los libros de buen humor, que tengan buen humor, que aparte de enseñarme, pues me entretengan. Lo que casi todo el mundo leemos como buena guía. No, es que hay muchos. A mí, si usted me dice, Carlos, ¿qué libro llevaría para el naufragio? Yo, en el desierto, si se perdiera, ¿qué libro? Me quedaría difícil darle un libro, porque hay varios libros que de alguna manera han marcado mi vida. Pero uno de los libros que a mí más me gusta es El Caballero de la Armadura Oxidada. Es un libro que te dice, despojate, volvete más liviana, no cargues todo ese equipaje encima, no hay necesidad. Me encanta. Por favor, sea feliz, de un autor de apellido Matthews. Me encanta. Es un libro me encanta Anthony de Melo, me gusta mucho. Y ya en lo que es la literatura en general, soy muy aficionada a los libros de Isabel Allende, de una autora que, aunque vive en España, ella es caleña y es una destacada autora, se llama Ángela Becerra. Los libros de esa escritora son geniales. Entonces, hay mucho en qué entretenerse. Y de los libros, todo el día para aprender, todos los días para aprender. Yo invito a niños, jóvenes, adultos, a que entren en el mundo de la lectura. Lo hago con el corazón, porque nunca se sentirán solos, nunca se sentirán vacíos. Siempre tendrán una gran compañía que les servirá para llevarlo a cualquier parte. Vivencias, ven y cuéntanos tu historia. Es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quiere la gente como tú.